Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Creo que merece atención esta entrevista, ¿no? Con Gabriel Manolio, que es un docente, es licenciado en educación, docente de la Ciudad de Buenos Aires, pero claro, llamado a Buenos Aires porque quiero conversar con él con un libro, esos libros electrónicos que salen ahora, sí, es muy común, que se llama, fíjense usted el nombre, ¿no? For Education. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Bien, bien. Es interesante, ¿no? Este nombre. ¿Cómo? For Edu, la K de Kirchner, Tion, ¿no? ¿Es así? Sí, For Education, le digo. Sería como una mezcla de inglés y con la K de Kirchner, justamente. Trata sobre la política educativa del gobierno desde el 2003 a esta parte y la relación que tiene con la política educativa de los 90. Ajá. Antes de meternos en eso, vos sabés que hay algo que quiero destacar, ¿no? Al principio, en el prólogo, en las palabras iniciales, vos decís que estos estudios, como el que hiciste vos, o estos estudios sociales o históricos, no pueden ser objeto solamente de estudio, de análisis de unos pocos, sino que tiene que socializarse, valga la redundancia, ¿no? Sí, esto parte, bueno, de las versiones de la historia. Fijémonos últimamente la controversia sobre el Instituto de Revisión Histórica. Y bueno, lo que yo propongo es justamente que, bueno, que lo que tiene que ver con historia de educación, las fuentes tienen que estar a disposición de todos, ¿no? Los documentos, las opiniones, los artículos periodísticos. Y parto de una idea que vengo desarrollando y me llevará por ahí años terminarla, que es la noción de psicohistoria. La psicohistoria tiene que ver con la relación entre el interesado en historia de educación y la fuente misma, ¿no? Y For Education justamente es eso, ¿no? Es un espacio en donde se recopila la mayor cantidad posible de información para que, bueno, para el que le interesa pueda acceder a ella y sacar su propia conclusión acerca de lo que viene ocurriendo en la educación en América Latina y especialmente en Argentina. For tiene que ver con la Fundación For, ¿no? Sí, porque, bueno, a medida que fui estudiando, primero el magisterio, después estudio de grado y una especialización que tengo también, me di cuenta que la bibliografía era siempre la misma gente, ¿no? Como que siempre me tocaba dar vueltas y tener que estudiar sobre determinados personajes, como por ejemplo Juan Carlos Tedesco, Daniel Filmus, Silvina Gibbs. Entonces me despertó una curiosidad importante, decir, bueno, ¿quiénes son todos estos que tengo que leerlos desde el magisterio hasta una carrera de posgrado? Y bueno, empecé a investigar sobre ellos y empecé a encontrar algunos puntos en común, como la relación que tienen con el Banco Mundial, con la Fundación Ford, con la UNESCO, con Flaxo. Y entre todo eso encontré un artículo que escribiste vos una vez, en donde de cierta manera tocabas todo esto y decidí, bueno, había otra gente también que escribía sobre el tema, como Laura Marrone o Vanessa Carril. Y dije, bueno, vamos a buscar una serie de fuentes que me permitan ver, bueno, hasta dónde llega todo esto, ¿no? Y bueno, me encontré con fundaciones filantrópicas norteamericanas muy interesadas en la educación de Latinoamérica y muy influyentes, ¿no? sobre esto. Entonces, bueno, For Education justamente lo que hace es recopilar todo lo que se dice acerca de educación y aparte documenta, ¿no? Por ejemplo, con fotos, con congresos, donde académicos nacionales se sientan junto con gente del Banco Mundial, con gente de la Fundación Ford. Y bueno, y a partir de ahí uno, en contacto con la fuente, puede llegar a reconstruir la historia, ¿no? Y contame algunos antecedentes de la Fundación Ford. Y bueno, antecedentes respecto de los derechos humanos, por ejemplo, en Chile, Naomi Klein escribió un libro sobre la influencia de la Fundación Ford en los derechos humanos, ¿no? Y la relación que tiene la Fundación Ford, por ejemplo, con la dictadura de Pinochet. Luego de estos periodos de dictaduras en Latinoamérica, la Fundación Ford, misma vinculada con los procesos económicos que la dictadura fueron implementando, se ocupó de difundir los derechos humanos.
O sea, es como una especie de estrategia como para no quedar ellos mismos involucrados con las decisiones económicas y políticas de la época, ¿no? Y hasta el punto que, bueno, son muy influyentes en Latinoamérica completa. Una de las partes o orientaciones de Ford Education justamente trata de los derechos humanos y cómo la Fundación Ford influye sobre eso, ¿no? Acá tenemos la Fundación CELS, el Centro de Estudios Legales de Berbisky, denunciado por Eve de Bonafini, ¿no? Que recibía fondos de la Fundación Ford, por ejemplo. Aunque ahora están del mismo lado, ¿no? Y sí, ellos pareciera que son del mismo lado, pero cuando se pelean uno siempre tiene que estar atento, porque ahí es donde dicen lo que nosotros no podemos encontrar en documentos, ¿no? Uno tiene que estar atento a la pelea, porque ahí a algunos se les sale la cadena y dice alguna cosa. Incluso la Fundación Ford, hay un libro, ¿no?, de una francesa, no recuerdo, creo que es Sanders, donde claro, la Fundación Ford fue un instrumento muy vinculado a la CIA para esto de la Guerra Fría en su momento, no estamos hablando de 1950 hasta prácticamente fines de los 70. Sí, acá la Fundación Ford empieza a influir en lo que sería una Guerra Fría cultural, ya en la década del 60, infiltrándose de alguna manera con fondos y a través de algunos artistas de la época, en el Instituto de Itela. En el Instituto de Itela, en un momento, creo que en el año 66, se produjo una fractura importante porque, bueno, el instituto y las corrientes culturales de la época apuntaban y miraban hacia la cultura, el arte, hacia Cuba. Entonces, lo que hacía el gobierno norteamericano era empezar a financiar y promover artistas que miraran hacia Nueva York, ¿no? Como eje de la cultura y del arte. Bueno, a partir de ahí es como, o con este ejemplo, es como se evidencia un poco lo que fue la Guerra Fría cultural. Y bueno, y en la educación, de los 90 a esta parte, con financiando Flaxo, por ejemplo, ¿no? Que fue una de las grandes asesoras del gobierno de Menem. En el 93, Gabriel, vos incluso ya lo has escrito, hubo un seminario internacional, Los desafíos de la educación en Latinoamérica, donde estaba organizado por Flaxo, Fundación Ford, estuvo presente la CETERA, estuvo el Consudec, ¿no? Y de ahí se empezaron a diseñar quizás la política en adelante, ¿no? Y justamente, lo que trato de mostrar, solo mostrar, y después cada uno al verlo saque su conclusión, es como hay un tejido, una red de relaciones entre organismos internacionales, bancos mundial, el Banco Mundial, el BID, Fondo Monetario, ONGs y académicos y los ministerios. Si uno empieza a destejer esa red y a transitar por ella, ve, por ejemplo, que se encuentra en Flaxo a Juan Carlos Tedesco, a Daniel Filmus, a Cecilia Braslaski, gente que durante los 90 fue determinante en lo que fue el proceso de ley federal y, bueno, las consecuencias que trajo. Y cómo luego se reciclan en gestiones de gobierno de la ciudad, de la Alianza, y cómo, pues, en el kirchnerismo vuelven a retomar, ya con Daniel Filmus como ministro de Educación, lo que es Flaxo y su financiación por la Fundación Ford, Banco Mundial, Fundación Rockefeller, Tinker Foundation, son todos organizaciones filantrópicas norteamericanas que de mucho poder de influencia. Está interesante ver una parte de tu libro Ford Education. Recuerda que cuando apenas asumen esto el equipo en el 2003, viaja con Filmus a Entre Ríos porque había 60 días de paro y llega, claro, a resolver el problema con plata, pero claro, era plata del Banco Mundial, ¿no? Y hoy se dicen ser diferentes. Que bueno, justamente parte de todo lo que es resolver problemas con dinero extranjero, en realidad es deuda que se sigue generando. Y la CETERA, como pata, hay una fotito que aparece con Marta Maffei. La CETERA es la pata sindical de un modelo de gobernabilidad en donde es indispensable la presencia de los sindicatos, ¿no? Es imposible gobernar un sistema sin los sindicatos. Y aquí aparece SADOP, UDA, AMET, y bueno, obviamente más poderoso en lo que es educación pública, que es CETERA, ¿no? La conducción
que viene de los últimos 20 años de CETERA siempre fue funcional a esto, ¿no? Por lo menos desde el kirchnerismo. Desde el kirchnerismo, sí. Vos sabés que la Operación Claridad fue lo que fue la represión cultural y educativa en la dictadura militar, y donde decían que había que infiltrar CETERA. Creo que con el tiempo lo fueron logrando, ¿no? Y fíjate que los directivos de CETERA terminan siendo diputados, legisladores, o estando en el poder ya desde hace más de 20 años, ¿no? La Operación Claridad, si mal no recuerdo, tiene que ver con José Nun. No, fue la Operación Claridad, tiene que ver con la dictadura, el 76 y el 83. Sí. Bueno, había otro, José Nun fue también, tuvo que ver con... Sí, para ya me va a salir, sí, está en tu libro, sí, en los 60. Y bueno, José Nun fue ministro de Cultura de Kirchner, y bueno, tenía que ver también con la Fundación Ford. Y bueno, si uno va investigando todo el entretejido, que es inmenso, ¿no? Y lleva y viene reproduciéndose desde años a esta parte, décadas, uno va viendo que bueno, que la Fundación Ford está en mucho, por ejemplo en políticas de control de la natalidad, como promoción del aborto, en política, por ejemplo, si uno ve lo que es educación para todos, que es un título, un eslogan muy llamativo, interesante. Bueno, la UNESCO, la Fundación Ford y el Banco Mundial son los primeros en promoverla. Y bueno, digamos que son los mismos que vienen promoviendo las políticas neoliberales de educación en la América Latina. Gabriel, por último, ¿dónde se consigue tu libro? Porque aquí un oyente vía internet me está diciendo, Paula, que quiere leerlo. Y que me lo solicite, se lo mando por correo electrónico a gmanolio@yahoo.com.ar. Muy bien, gracias. Me dice, Gabriel, me interesa tu libro, y yo le mando un link para poder descargarlo. Y Gabriel Manolio, gracias por tu tiempo y hasta la próxima aquí en Contrapuntos. Bueno, gracias a vos. Gabriel Manolio, docente, licenciado en educación, autor de For Education, un libro electrónico más que interesante para leer y ver quién está detrás de todos estos intelectuales y de estos actores que diseñan la política educativa en Argentina. Sería bueno que lo leyeran varios dirigentes de ANSAFE, ¿no? Por ejemplo.